Buenos días, docentes, colegas de todo el país. Yo soy Raúl Quisquería, parte del equipo de la Dirección de Innovación Tecnológica de la Educación. Nos alegra mucho tenerlos en este espacio de aprendizaje. Hoy hablaremos sobre cómo aprovechar pedagógicamente la inteligencia artificial de manera efectiva y responsable. Hemos estructurado una presentación bastante breve con un de Innovación Tecnológica de la Educación Primaria que nos permitirá abordar de manera responsable este tema que seguramente es una temática muy cercana a muchos de los colegas. Sabemos que la inteligencia artificial actualmente viene revolucionando muchas áreas de vida, en área educativa. Sin embargo, hay muchas preguntas en las cuales debemos detenernos un poco a reflexionar juntos. Preguntas como, por ejemplo, cómo integrar en nuestra práctica pedagógica de manera efectiva la inteligencia artificial sin perder nuestros puntos como valores. ¿Cuáles son también esos riesgos, esas oportunidades que nos ofrece la inteligencia artificial? Tener claridad sobre estas preguntas nos permitirán avanzar en un camino de adopción responsable de la inteligencia artificial. Vamos a empezar, voy a proyectar una presentación y en esta presentación, como les comentaba, que es bastante breve, vamos a abordar la temática, como ya les había adelantado, aprovechamiento pedagógico de la inteligencia artificial de manera efectiva y responsable. El objetivo de esta presentación es brindar recomendaciones para el aprovechamiento pedagógico de la inteligencia artificial de forma efectiva y responsable. Para comenzar, definamos un poco qué entendemos por inteligencia artificial. Su definición técnica es bastante breve y clara. Por ejemplo, la UNESCO, en su documento titulado ¿De qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial? Hace énfasis en que se trata de sistemas digitales que procesan, analizan gran cantidad de información en su entorno para actuar sobre él con cierto grado de autonomía y con la finalidad de alcanzar objetivos científicos. Otras definiciones, también bastante breves, detallan que son sistemas digitales que estimulan acciones de las habilidades y capacidades cognitivas de la persona. Entonces, en su definición técnica podríamos resumir que la inteligencia artificial es un sistema muy potente que busca alcanzar las habilidades cognitivas de la persona. Pero ¿cuál es esa inteligencia artificial que venimos empleando con mayor énfasis? Ahora mismo es la inteligencia artificial generativa. El Ministerio Francés de Educación Nacional y Juventud definía a la inteligencia generativa como estas tecnologías basadas en datos masivos, es decir, un conjunto como por ejemplo Wikipedia, GitHub, redes sociales, imágenes de Google, entre otras, que pueden generar contenidos nuevos. Estos contenidos pueden ser de tipo textual, de tipo imágenes, audios y videos. Seguramente muchos de los actores educativos que hoy nos acompañan en esta transmisión han podido trabajar en algunas herramientas de inteligencia artificial para generar textos, para generar imágenes, entre otros documentos. Y esto se realiza de forma aleatoria a partir de la información de entrada, es decir, a partir de prompts introducidas por el usuario. Y es muy importante detenernos a estructurar un buen prompt, a pensar cuáles son esas características que debe tener un buen prompt para poder comunicarnos con una herramienta de inteligencia artificial. Otro concepto muy importante y bastante relevante de la inteligencia artificial es cómo entendemos a la inteligencia artificial como Estado peruano. Más allá de una definición técnica, es importante tener claridad que la inteligencia artificial puede tener un propósito centrado en el bienestar del ciudadano. Es por eso que es importante recordar que actualmente tenemos una ley, que es la Ley 31814, que promueve el uso de la inteligencia artificial a favor del desarrollo económico y social del país, ¿no? Y esta ley define a la inteligencia artificial como una tecnología emergente de propósito general, que tiene el potencial de mejorar el bienestar de las personas. Es importante subrayar esta parte de la definición de la inteligencia artificial como Estado peruano, cómo poder centrar la mirada del uso de la inteligencia artificial en el bienestar de las personas, ¿no? Y que pueda contribuir a un desarrollo económico global sostenible, que pueda aumentar la innovación, la productividad y ayudar a responder desafíos globales claves, ¿no? Adicionalmente a esta ley 31814, hay que recordar que también como Estado peruano tenemos aprobada una política nacional de transformación digital al 2030, y esta política nacional
también reconoce a la inteligencia artificial como un dinamizador de la política. Es decir, si empleamos correctamente la inteligencia artificial, vamos a poder alcanzar también los objetivos prioritarios que están trazados en la Política Nacional de Transformación Digital al 2030. Es importante cuando hablamos de inteligencia artificial, cuando empezamos ese primer contacto con herramientas de inteligencia artificial, tener claridad en las instrucciones, estructurar una buena instrucción. Cuando hablamos de prompts, es igual a decir instrucciones y puntos importantes que debemos de tener cuando estructuramos un prompt. El prompt debe ser claro, el prompt debe ser detallado y debe ser específico, ¿no? Eso es muy importante. Y debemos manejar también esquemas cuando empezamos a ingresar datos en una herramienta generativa de inteligencia artificial. Y es importante subrayar aquí como propuesta porque hay diversos esquemas. Estos esquemas se pueden ajustar, se pueden complementar, se pueden mejorar de acuerdo al análisis del usuario y a la información cada vez más específica que yo necesite ingresar a una herramienta de inteligencia artificial. En esta propuesta de esquema tenemos 4 partes. Una primera que detalla el perfil, el contexto, tareas y formato, ¿no? El perfil, por ejemplo, es importante cuando vamos a trabajar sobre todo en una herramienta de inteligencia artificial especializada en el diálogo, sea ChatGPT, sea Gemini, sea Copilot, sea Mistral u otra herramienta de inteligencia artificial, definir el perfil. Por ejemplo, actúa como un docente. Pero no basta con definir el perfil, sino ahondamos más y contextualizamos. De repente le damos una mirada del enfoque también del currículo, el enfoque del desarrollo de la competencia que voy a desarrollar, ¿no? Entonces, cuáles son las tareas específicas que yo voy a plantearle a esa inteligencia artificial y en qué formato espero esa respuesta. Eso lo vamos a ver con mucho más detalle ya en la propia herramienta. Vamos a ingresar a alguna herramienta de ellas. Lo que estoy mostrando ahora es un poco alguna de estas herramientas que actualmente son las más empleadas por los actores educativos. No son las únicas, hay muchas herramientas más, pero estas son las más empleadas, como por ejemplo ChatGPT, Gemini, Copilot, Meta AI, Mistral y ahora último DeepSeek, ¿no? Lo que vamos a ver en estos minutos va a ser la interacción con estas herramientas, pero más centrada en cómo, bajo el perfil pedagógico, puedo utilizar una herramienta de inteligencia artificial, más allá de centrarnos en la herramienta en sí misma. Eso es importante también dejarlo bastante claro. Yo voy a dejar unos minutos de compartir la PPT y voy ahora a compartir el escritorio para observar mi navegador. ¿Okay? Lo que en estos momentos voy a hacer es ingresar a ChatGPT desde mi escritorio para que observemos la interacción en esta herramienta de inteligencia artificial. Voy a compartir. ¿Listo? Bueno, en el navegador he colocado ChatGPT. Voy a acceder a ChatGPT. Como observamos en las opciones de búsqueda, nos aparece aquí entre las primeras opciones de búsqueda ChatGPT. Estamos cargando en estos momentos. Algo importante a aclarar en este espacio es que la curva de aprendizaje con respecto a estas herramientas de inteligencia artificial es bastante corta, ¿no? Con respecto al uso, donde nos debemos centrar más es en el aprovechamiento. Si se percatan aquí, yo he ingresado a esta herramienta ChatGPT, voy a iniciar sesión. Algo importante que tenía previsto es tener mi cuenta de Google abierta, lo cual me va a permitir continuar el inicio de sesión con mi misma cuenta de Google. Voy a iniciar sesión en estos momentos. Listo. Bueno, aquí me ha salido. Vamos a volver a actualizar. A su vez, como estoy en mi cuenta de Google, también puedo acceder a otra herramienta de inteligencia artificial como es Gemini, ¿no? También voy a cargar Gemini en estos momentos mientras analizamos aquí la observación que estamos teniendo en ChatGPT. ¿Okay? Vamos a volver a cargar. Genial, vamos a iniciar sesión.
Listo, observamos que nos aparece el primer entorno de bienvenida. Le voy a detallar continuar con Google, porque mi cuenta de Google en estos momentos está aperturada, como observan ustedes acá. También aprovechamos ingresar a Gemini. Si se percatan, estoy también en el entorno de Gemini. Gemini ya es una aplicación más que está dentro de la suite de Google. Si me dirijo al botón de aplicaciones, voy a encontrar aquí también la herramienta de Gemini. Entonces tenemos dos herramientas de inteligencia artificial de las muchas que hay, que hemos aperturado para empezar a ver esta dinámica de aprovechamiento responsable de la inteligencia artificial. Y para ello, lo que les comentaba es que la curva respecto al uso es bastante corto, porque si se percatan, todas esas herramientas de inteligencia artificial son bastante intuitivas, tienen un espacio donde almacenan el historial de los chats que está hacia el lado izquierdo, es este espacio que pueden observar acá al lado izquierdo, y en la parte inferior tienen la posibilidad de preguntarle a esta herramienta de inteligencia artificial. Lo mismo pasa con Gemini, ¿no? Tiene un espacio de chat y tiene un espacio en el lado central para poder preguntarle a Gemini. Entonces es bastante intuitivo, no hay muchas herramientas que explorar. Creo que con unos minutos podríamos fácilmente alfabetizarnos con el uso de esta herramienta, pero en donde nos debemos detener un poco es ya más en el aprovechamiento. Y para eso yo he determinado un prompt acá en conjunto. Vamos a observarlo, ¿ok? Aquí tenemos un prompt que hemos construido en conjunto. Y en este prompt, si se percatan, en el centro tiene la estructura del prompt y tiene al lado derecho cuáles son esos esquemas que se están detallando. ¿Okay? Por ejemplo, el rol, el contexto, la tarea, el formato, lo que veíamos en el esquema de la presentación, puntos importantes que debe tener un buen prompt. En este primer punto, para detallar el rol, le estamos indicando que actúe como un docente de cuarto grado de primaria en Perú, que conoce muy bien el Currículo Nacional de Educación Básica y el Programa Curricular de Educación Primaria. Entonces, estamos asignándole un rol. ¿Por qué es importante asignarle un rol cada vez que vamos a interactuar con una herramienta de inteligencia artificial? Hay que recordar que esas herramientas de inteligencia artificial por detrás exploran millones de bancos de información. Entonces, en este proceso de explorar millones de bancos de información, cuando no detallamos un rol y solo detallamos la tarea específica, lo que va a hacer la inteligencia artificial es buscar en miles de bancos distintos de información. Pero cuando detallamos actúa como un docente, lo que estamos programando por detrás en la herramienta de inteligencia artificial es que la búsqueda y el procesamiento de la información se haga con información de perfil docente. Eso es muy importante. Entonces el rol es muy importante definirlo cada vez que iniciamos un diálogo con una herramienta, valga la redundancia, especializada en el diálogo de inteligencia artificial. Pero no solo detallar artificial en un contexto. Aquí hemos iniciado mencionando lo que es un docente de cuarto grado de primaria de Perú, pero en el contexto estamos haciendo énfasis que este docente textos escritos en lengua materna. Entonces, un docente de primaria, pero que va a trabajar refuerzo escolar y ha identificado la competencia que va a reforzar. Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Podríamos luego de allí ya detallar las tareas, podríamos hacerlo, la inteligencia artificial respondería, pero quizás la información que explora aún puede ser muy genérica. Entonces, más allá de determinar la competencia que voy a desarrollar, también es importante detallar la inteligencia artificial cómo se define esta competencia. Es por eso que en los párrafos que continúan le estamos dando información a la inteligencia artificial. Recuerda que esta competencia se define como una interacción dinámica entre el lector, el texto y los contextos socioculturales que marcan la lectura, ¿no? Cuando el estudiante pone en juego esta competencia, utiliza saberes de distintos tipos, recursos provenientes de su experiencia lectora y del mundo que los rodea. Entonces, no solo le estamos dando la competencia, sino también le estamos indicando hablar de educación primaria, ¿no? Entonces le estamos dando información para que la inteligencia artificial pueda reconocer el contexto más preciso del docente. Algo muy importante también es a definir
cómo esta competencia moviliza o combina un conjunto de capacidades, ¿no? Como sabemos, esta competencia se desarrolla combinando tres capacidades. Obtiene información del texto escrito, precisamos la capacidad, infiere e interpreta información del texto, reflexiona y evalúa de forma el contenido y contexto del texto. Entonces también le estamos dando más contexto, estamos detallando. Estoy trabajando refuerzo escolar, estoy observando esta competencia, desarrollando esta competencia, pero para el desarrollo de esta competencia implica una combinación de capacidades. Estas son las capacidades que determina movilizar, desarrollar primaria, ¿no? Y no detallamos las competencias, no desarrollamos la capacidad. Lo que estamos haciendo en estos momentos es un poco orientar el enfoque del currículo nacional de la educación básica, ¿no? Si nosotros cumplimos con el perfil, detallamos, actúa como un docente, pero hay que recordar, hay docentes en todas partes del mundo. No le estamos detallando a la inteligencia artificial que siga el enfoque del currículo nacional de educación peruana. Lo que estamos haciendo en este contexto es precisando más el enfoque del currículo nacional de la educación peruana. Entonces, algo muy importante también para continuar precisando el contexto, hay que recordar que este docente detallaba que es un docente de primaria y que se encuentra en cuarto grado. Entonces también es importante orientar a la inteligencia artificial qué se espera al término de cuarto grado de primaria, ¿no? Por eso es importante detallar el nivel de desarrollo de la competencia. ¿Eso dónde lo vamos a encontrar? En los estándares de aprendizaje. Entonces, por eso se precisa más aún, luego de detallar las competencias, esas son las capacidades, se espera que al término de cuarto grado de primaria los estudiantes logren el siguiente nivel de desarrollo de la competencia y detallamos el logro del desarrollo de la competencia para ese ciclo, ¿no? Entonces, cada vez estamos precisando más. La inteligencia artificial ya tiene claridad de la competencia, ya tiene claridad de que esta competencia se desarrolla progresivamente. Hay que recordar que las competencias se alcanzan en el desarrollo de toda la formación básica. Pero si estoy en cuarto grado, si hay un nivel esperado del desarrollo de esa competencia para ese nivel. Esa mirada pedagógica la conoce el docente y es la mirada del docente que tiene que trasladarla a una inteligencia artificial para orientar una buena respuesta. Entonces, adicionalmente, estamos también detallando los siguientes desempeños esperados de la competencia. Hay que recordar que estos desempeños se pueden precisar. Hemos tomado como ejemplo los desempeños esperados de la competencia respecto al grado, ¿no? Y que estos desempeños están organizados también de acuerdo a las capacidades de las competencias. Por ejemplo, para la capacidad obtiene información del texto escrito, el desempeño es identifica información explícita y relevante. Para la capacidad infiere, interpreta información del texto, deduce características implícitas de personajes, predice de qué trata el texto, explica el tema, el propósito, las motivaciones. Para la capacidad reflexiona y evalúa el desempeño esperado, opina acerca del contenido del texto, explica el sentido de algunos recursos textuales, ¿no? Y justifica sus preferencias cuando elige o recomienda textos según sus necesidades. Entonces, lo que hemos hecho es situar a la inteligencia artificial en un contexto bajo el enfoque de competencias, ¿no? Y eso, ¿por qué empezamos a construir un prompt de esta forma? Porque es algo que como docentes lo hacemos a diario, ¿no? Cuando pensamos los procesos de planificación, eh, lo hacemos bajo una mirada del enfoque de competencias, ¿no? Entonces, ¿y qué implica el enfoque de competencias? Implica partir de la identificación de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, es decir, de que se van movilizando en conjunto, el estándar de aprendizaje que espero alcanzar al final del ciclo, ¿no? Los desempeños esperados de grado, ¿no? Y esto lo tengo siempre en mente cada vez que planifico una actividad de aprendizaje,
pero la inteligencia artificial no necesariamente tiene esa estructura. Entonces, lo que estamos haciendo en este primer contacto, hay que recordar que estamos viendo el ejemplo bajo una persona, bajo un docente que ingresa por primera vez a una herramienta de inteligencia artificial. Entonces, lo primero que está haciendo es construir un prompt que le permita hacia adelante continuar la comunicación con estas herramientas, pero ya con bastante claridad del enfoque del Currículo Nacional de la Educación Básica. Un dato importante que también es bueno mencionarlo es que todos estos prompts que empezamos a plantear en estas herramientas de inteligencia artificial no inician y terminan en la misma línea, siguen un diálogo constante, es decir, este prompt está brindando muchos detalles, pero nada nos asegura que la inteligencia artificial en sus respuestas sean las correctas. Es el docente, bajo su expertise pedagógico, quien debe validar también los resultados. Este contexto de asignado el rol, planteado este contexto bastante detallado, empiezo a plantear cuáles son esas tareas, qué es lo que espero de la inteligencia artificial. A partir de esta información, le voy a solicitar que elabore dos propuestas de tres preguntas con diferentes niveles de complejidad para estudiantes de cuarto grado, ¿no? Entonces, pudimos haber mencionado, supongo, perfil, tarea, y si yo hubiera seguramente para poder plantear los niveles de complejidad de estas preguntas en función al desarrollo de la competencia, no tendría mucha claridad, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho en el contexto es situar un poco en qué competencia espero desarrollar, capacidades, el estándar de aprendizaje de este grado y los desempeños. Entonces, esta información le va a permitir para que la inteligencia artificial pueda tomar mejores decisiones cuando elabore estas dos propuestas, teniendo en cuenta los niveles de complejidad para el estudiante de cuarto grado. Y le detallo que la propuesta del primer nivel deben estar por debajo del nivel esperado de desarrollo de la competencia. El segundo nivel, la pregunta de segundo nivel, encima del nivel esperado del desarrollo de la competencia de cuarto grado. Utiliza el texto SUSY cumple un año para formular las preguntas. Cada pregunta y aquí ya paso al formato. Ya he determinado, estas son las tareas que espero que realice la inteligencia artificial y ahora les solicito cuál es el formato. Cada propuesta debe ser presentada, las preguntas agrupadas por capacidad, señalar cada grupo de la capacidad a la que corresponde, puedo plantearme también preguntas y repreguntas, sucediendo en esos momentos. La inteligencia artificial ha generado las respuestas. Aquí tienes dos propuestas de preguntas con diferentes niveles de complejidad para el texto SUSY cumple un año. Propuesta 1. Nivel 1, por debajo del nivel esperado. Capacidad obtiene información del texto escrito. Pregunta 1. ¿Cómo se llama la protagonista de la historia? ¿Cuántos años cumple Susi en la historia? ¿Qué regalo recibe Susi en el cumpleaños? Para la capacidad, infiere, interpreta información del texto. Primera pregunta, de primer nivel, por debajo de lo esperado. ¿Cómo se siente Susi en su cumpleaños? Al alcance del esperado. ¿Por qué crees que sus amigos le llevan regalos? ¿Qué significa la frase Susi estaba radiante de felicidad? Entonces, tenemos aquí una propuesta, tenemos una segunda propuesta en nivel 2, en el nivel esperado, ¿no? Y tenemos el nivel 3 por encima del nivel esperado, con las preguntas que nos ha generado esta inteligencia artificial. Pero, ¿qué podemos identificar aquí en este primer momento? Cuando nosotros hemos detallado el texto Susi, ¿no? Si se percatan, tenemos acá el texto Susi cumple un año. Y el texto habla de una bebé chimpancé que va a cumplir un año de edad este jueves 15 de agosto, ¿no? Y la inteligencia artificial no ha considerado ese texto, ¿no? La inteligencia artificial ha considerado todas las indicaciones que nosotros le hemos detallado, pero ha asumido una posición en función al texto, ¿no? Entonces en su algoritmo imaginado, ¿no? Creado un texto con esta denominación
denominación SUSY cumple un año y formulado una propuesta, ¿no? Pero como decíamos allí, ¿no? No es que yo planteo este PRON que ya estoy detallando con bastante énfasis y espero la respuesta y finaliza la interacción con una herramienta de inteligencia artificial, ¿no? Yo podría detallarle. Considera para la formulación de las preguntas el siguiente texto. Dos puntos. Inteligencia artificial que continúe con las indicaciones que le he dado, pero que ahora formule estas propuestas de preguntas considerando el siguiente texto. ¿Okay? Entonces, ahora ya considerando el texto, ha planteado unas nuevas propuestas, ¿no? Propuesta 2 en nivel esperado, propuesta 3 por encima del nivel esperado, por ejemplo, para la capacidad de obtener información. ¿Qué papel desempeñaron la señora Soto y su asistente en la historia de SUSY? ¿Cómo se describe la relación entre SUSY y los niños que visitan? Entonces, estamos identificando cómo esta herramienta de inteligencia artificial está apoyando. Seguramente estas preguntas las requiero para integrarlas en una actividad de aprendizaje, para poder reforzar a mis estudiantes en el desarrollo de esta competencia, pero la inteligencia artificial ha podido plantear esta propuesta considerando los elementos que nosotros detallamos en el contexto. ¿Okay? Pero esto tampoco no quiere decir que nos vamos a quedar con las propuestas que nos ha generado la inteligencia artificial. Hay que recordar algo, que todas estas herramientas de inteligencia artificial, y lo estoy resaltando aquí hacia abajo, pueden cometer errores. Es importante que la información siempre sea validada. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para poder actuar responsablemente, para aprovechar pedagógicamente una herramienta de inteligencia artificial? Necesitamos que el docente, con sus conocimientos disciplinares, con su claridad del enfoque de desarrollo de la competencia, en realidad con la claridad del enfoque del currículo nacional, lidere una buena indicación, construya una buena indicación, tenga una respuesta generada por la inteligencia artificial, pero valide esta información. No sea una respuesta final, sino sea una respuesta que el docente valide, que el docente pueda identificar si es pertinente o no es pertinente para integrarla dentro de una actividad de aprendizaje o para formularla a nuestros estudiantes. Hemos visto una primera interacción, una buena práctica que debemos empezar a construir cuando empezamos a comunicarnos con estas herramientas de inteligencia artificial, es especializar los chats. Por ejemplo, si se percatan, lo que comentábamos a un inicio, esas herramientas tienen dos puntos importantes, tienen un historial al lado izquierdo y tienen al lado central, en la parte de abajo, el espacio donde empezamos a colocar qué es lo que esperamos, en las indicaciones que le vamos a dar a la inteligencia artificial, pero por defecto esto se denominaría de repente competencia, lee diversos tipos de textos. Vamos a colocar acá diversos tipos de textos escritos en su lengua materna, ¿no? Vamos a darle 3 puntos ahí. ¿Ok? Podríamos asignarle un nombre, de tal manera que tampoco debemos mecanizarnos y pensar que la comunicación con la inteligencia artificial puede seguir un único generar un nuevo chat y voy a utilizar el mismo prompt, pero ahora vamos a copiar esta parte del prompt sin formular la tarea, ¿ok? Sin formular la tarea. Y voy a copiarla acá, ¿ok? Entonces le estoy el currículo nacional de educación básica y el programa curricular de educación primaria. No le voy a decir que estoy trabajando el refuerzo escolar. Trabajando el refuerzo escolar y le voy a detallar. Considera esta información cada vez que te
consulte sobre la competencia lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Voy a darle un enter. ¿Okay? Entonces, en esta estructura, en este esquema, el docente está considerando el perfil y está considerando el contexto. Vamos a ver cuál ha sido la respuesta. La inteligencia artificial ha determinado, entendido, cada vez que me consultes sobre esta competencia, tomaré en cuenta su definición, capacidades, desempeños esperados, enfoque del Currículo Nacional de Educación Básica, diseñando preguntas y actividades alineadas a ello. ¿En qué puedo ayudarte ahora? Entonces, ¿qué podemos concluir en esos momentos? Que estas herramientas de inteligencia artificial siguen un diálogo constante. Ahora mismo lo que no queremos es que el actor educativo se lleve una idea de que cada vez que hablamos con la inteligencia artificial tenemos que generar un chat nuevo, tenemos que detallar las competencias, las capacidades, el estándar de aprendizaje, los desempeños. Es muy importante darle el enfoque del Currículo Nacional de Educación Básica, pero hay que recordar que estas herramientas están en constante aprendizaje y este diálogo, en esta segunda interacción que hemos hecho, nos muestra ello. Yo estoy preparando un diálogo que no va a terminar hoy, que va a continuar mañana, pasado, que va a continuar todo el mes, el próximo año, pero en este diálogo yo le estoy detallando que cada vez que desarrollo una actividad pensada en la competencia lee diversos textos escritos en su lengua materna, considere este enfoque del currículo. Entonces, más hacia abajo ya puedo empezar a formularle tareas, distintas tareas, pero estas tareas siempre van a tener en cuenta este contexto que le di al inicio, ¿no? ¿Y por qué detallo esto? Porque se ha observado en muchas ocasiones que hay docentes y actores educativos en general que empezamos a mecanizarnos y por cada consulta siempre estamos agregando un prompt bastante extenso. Si es el mismo chat, exploremos toda la información del histórico y sigamos fortaleciendo. Que el resultado, bajo nuestra mirada pedagógica, indiquemos que esta propuesta de actividad de aprendizaje que le he solicitado, de preguntas para poder ver los niveles de alcance de desarrollo de la competencia, no están alineadas al currículo. Entonces recuerden que el diálogo continúa, ¿no? Yo puedo decirle, recuerda que en los diálogos anteriores te detallaba cuál es la definición de la capacidad, los desempeños, el enfoque del currículo, ¿no? Entonces, considera esta información y reformula esta propuesta, ¿no? Y la inteligencia artificial reformularía considerando esta información, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora vamos a pedirle recién la tarea, ¿no? ¿Okay? Le vamos a decir, a partir de esta información, elabora 2 propuestas de 3 preguntas con diferentes niveles de complejidad para estudiantes de 4º grado. Bien, y le vamos a dar, aquí tienes 2 propuestas de preguntas abiertas con diferentes niveles de complejidad, basada en el texto Susi cumple un año. Lo mismo, ¿no?, que en el anterior. De segundo nivel, preguntas de tercer nivel. ¿Hay un cambio? Sí, no hay un cambio significativo. Vimos que en la interacción anterior en realidad había toda una propuesta solo para preguntas de primer nivel, otra propuesta solo para preguntas de segundo nivel y otra propuesta solo para preguntas de tercer nivel. Entonces vemos cómo esta inteligencia artificial, ante el mismo prompt planteado con distinta estructura, está respondiendo también distinto, ¿no? Entonces, pero es el docente quien debe validar si es pertinente o no. ¿Podríamos seguir en este mismo chat? Sí, podríamos continuar, porque el diálogo no finaliza allí, ¿no? Podríamos ahora de repente solicitarle, en base a estas preguntas generadas, plantear una actividad de aprendizaje para 15 minutos donde de repente se pueda desarrollar un trabajo en equipo, reflexivo con los estudiantes, considerando tales elementos. Una práctica no sugerida es que observemos aquí nuestro histórico de chats y tengamos 5, 6, 10, 20 chats, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que
hay una posibilidad de que estamos utilizando la inteligencia artificial donde pensamos que cada pregunta es un diálogo distinto, ¿no? Puede pasar en algunos casos, pero seguramente muchas de las preguntas del profesor de comunicación, del profesor de matemática, pueden ser especializadas, el enfoque del currículo no va a variar, ¿no? Entonces, este chat donde yo le he determinado es el chat donde voy a plantear preguntas sobre esta competencia, puedo utilizarlo para poder seguir planteando tareas hacia adelante, especializando este chat. No tengo por qué generar muchos chats que terminen generando o no ayudando a la inteligencia artificial a conocer al usuario. Por ejemplo, una de las cosas que también es importante y apareció hace unos minutos es este dato que está acá, ¿no? Que dice memoria actualizada. ¿Qué pasa cuando aparece este dato memoria actualizada? Lo que está sucediendo detrás es que la inteligencia artificial empieza a conocer cada vez más al usuario. Por eso es importante no tener muchos chats sueltos, sino especializar también un chat porque la inteligencia artificial empieza a conocer al usuario. Como nos hemos logueado en nuestra cuenta, vamos a también poder definir que la inteligencia artificial empiece a conocer. Entonces, ¿qué es lo que ha aparecido aquí en memoria actualizada? Le damos un clic y ChatGPT nos dice, el usuario desea que sus consultas sobre la competencia lee diversos textos escritos en lengua materna en cuarto grado de primaria consideren la definición de la competencia, sus capacidades, los desempeños esperados, el enfoque del currículo. Esto es lo que ha aprendido la inteligencia artificial de nuestra interacción. Conforme el prompt que le hemos dado, la inteligencia artificial ha definido esto, ¿no? Ha aprendido esto del usuario. El usuario requiere que cada vez que plantee consultas sobre esta competencia se considere la definición, la capacidad, los desempeños. Eso ha guardado en su memoria, ¿no? Entonces, ese dato también es muy importante. Vamos a ver un tercer ejemplo con el mismo prompt, ¿no? Y ahora vamos a detallar, voy a seleccionar el mismo prompt, ¿ok? Pero ahora estamos agregando en el formato un dato también bastante interesante que puede ayudar más aún a la inteligencia artificial a optimizar sus respuestas, ¿no? Voy a pegarlo por acá, ¿ok? Y he determinado igual, actúa como un docente de cuarto grado de primaria, ya hemos explicado esta estructura del prompt, ya hemos explicado también que este prompt está contextualizando bien el enfoque del currículo nacional de la educación básica, y lo está haciendo de esa manera porque también es el primer contacto, es la primera acción, el primer diálogo con esa herramienta de inteligencia artificial. Hacia adelante, la inteligencia artificial ya va a guardar esta indicación y puede de repente ahondar más en las tareas. Entonces, vamos a ver cuál fue la diferencia en esta tercera interacción. La diferencia es que ahora le estamos detallando cada propuesta. Se debe presentar las preguntas agrupadas y hemos agregado una línea más. Antes de darme el resultado, hazme preguntas que permitan dar una respuesta más eficiente. Bien, vamos a dar y vamos a ver qué es lo que sucede ahora. Y fíjense lo que está detallando ahora, ¿no? Nos está indicando, para elaborar preguntas adecuadas al texto SUSY cumple un año y alineadas con los niveles de complejidad que solicitas, necesito algunos detalles adicionales. En las dos interacciones anteriores que vimos en estos chats, si se dan cuenta, es el mismo ejemplo, pero que lo estamos abordando de distintas formas de interactuar con esta herramienta de inteligencia artificial especial en el diálogo. Y un punto importante como idea fuerza es que el docente tiene que evaluar cuál es ese esquema que va a seguir cada vez que va a comunicarse con una herramienta de inteligencia artificial. Lo estamos haciendo como prueba en ChatGPT, pero esto lo pudimos haber hecho en Gemini, lo pudimos haber hecho en Copilot de Microsoft, lo pudimos haber hecho en DeepSeek, que es una de las herramientas de inteligencia artificial que ha aparecido ahora mismo también muy, muy potente. Entonces, lo que decíamos al inicio de este webinar, no nos vamos a centrar en el uso de la herramienta. El uso de la herramienta es bastante intuitivo, bastante rápido, pero sí debemos reflexionar en cómo aprovechamos pedagógicamente esta herramienta. Entonces estamos viendo un mismo caso con distintas instrucciones, ¿no? Y viendo cómo responde. Ahora le hemos agregado una línea y la inteligencia artificial ha analizado este prompt
y ha identificado. ¿Puedes compartirme el contenido de texto SUSY cumple un año? Porque claro, ahora le hemos detallado, plantéame preguntas que te permitan tener respuestas más apropiadas. Entonces la inteligencia artificial ha reconocido, me está solicitando todo esto, pero no tengo el texto. Entonces, antes de yo dar una respuesta, compárteme el texto. ¿Cuál es la estructura del texto? Es una estructura narrativa, que personajes comprenden, te está solicitando también eso. Sobre el contexto de los estudiantes, han trabajado previamente sexual, entonces ya empieza a formularte también preguntas para que puedas orientar mejor su respuesta, ¿no? Entonces, aprovechar pedagógicamente la inteligencia artificial implica que el docente reconozca que él lidera el primer momento, en donde genera un buen prompt con sus conocimientos disciplinares, con su conocimiento del enfoque del currículo, y que pasa a un segundo momento en donde la inteligencia artificial genera una respuesta, pero que le permite al docente tenerlo como alternativa, como una propuesta, y que él requiere pasar a un tercer momento donde debe validar si esta respuesta es correcta o no es correcta, o puede complementarla, puede mejorarla de acuerdo a ello, ¿no? Entonces, bien, vamos a responderle solo una de todas ellas y vamos a ver qué es lo que sucede, ¿ok? Yo voy a colocar el texto y voy a colocarla aquí, ¿no? Comparto el texto. Si se percatan, ¿no? Por el tiempo, nos dice, gracias por compartir el texto. Ahora, antes de formular las preguntas, quieres que las preguntas sean de opción múltiple, entonces me empieza a plantear más preguntas. Solo he compartido el texto, ¿no? Entonces, si yo hubiera respondido todas ellas, hubiera formulado ya las preguntas, ¿no? Entonces, solo he respondido en este caso el texto. Eso es muy importante continuar. Entonces, hemos visto bajo un mismo caso, y yo voy en estos momentos a regresar a la presentación, ¿ok? Un mismo ejemplo, cómo hemos utilizado un esquema para comunicarnos con esta herramienta de inteligencia artificial. El esquema que proponemos es que tenga un perfil que es muy importante, lo hemos explicado por qué es importante el perfil, porque sitúa la inteligencia artificial, ¿no?, en un rol, ¿no? Actúa como un docente, actúa como un especialista en marketing, actúa como un docente del área de educación para el trabajo, como un docente del área de comunicación, de matemática, ¿no? Pero no basta solo con determinar el perfil, sino contextualizamos, ¿no? Este docente de matemática puede ser de Perú, puede ser de España, puede ser de Chile, entonces es importante contextualizar, darle a la inteligencia artificial ese enfoque del currículo nacional. Si es un docente de comunicación y va a trabajar cuál es el enfoque del desarrollo de la competencia. Es el docente quien conoce con mayor claridad este enfoque y le está trasladando a la inteligencia artificial para que en sus respuestas lo considere, ¿no? Y luego de poder haber contextualizado bien cuáles son esas tareas, lo que requiero, estas son las tareas que espero. Y este es el formato en el cual espero una respuesta, ¿okay? Entonces, eso también es muy importante. Puede pasar que el esquema cambie, sí, puede pasar. Lo hemos visto en el caso 2, donde el esquema en el primer diálogo solo planteamos el perfil y en el contexto, y le decíamos cada vez que yo hacia adelante te planteé preguntas, te planteé consultas, considera este perfil y considera esta información de contexto. Entonces, porque el histórico de conversación con esta herramienta de inteligencia artificial estaba empezando allí, ¿no? Entonces, luego hacia adelante pueden venir una, dos, tres, cuatro o muchas tareas que se realicen hoy, que se realicen mañana, que le solicite la otra semana, pero en ese mismo chat va a guardar el histórico del perfil y en el contexto. Puede pasar en algún momento que las respuestas no sean muy apropiadas y tenga que yo recordarle el contexto, recordarle el perfil. Sí, puede darse ese al inicio de la presentación. Es una inteligencia que simula las habilidades cognitivas de la mente humana, sigue siendo una inteligencia artificial, como su palabra mismo lo determina. Entonces, qué mejor que mirar hacia la capacidad de la inteligencia humana
para guiar a esta inteligencia artificial. Entonces, yo voy a ir acentuando en una frase de la inteligencia artificial, es el mensaje que esperamos quede con bastante claridad, ¿no? Promover el aprovechamiento pedagógico de la inteligencia artificial de manera efectiva, ética y centrada en el ser humano, ¿no? Sobre todo subrayo esta última parte, centrada en el ser humano. ¿Y qué implica promover este aprovechamiento pedagógico centrado en el ser humano? Implican también reconocer las capacidades, las habilidades cognitivas de la mente humana. Es el docente quien inicia este camino de diálogo con una herramienta de inteligencia artificial, con sus conocimientos disciplinarios, con su conocimiento del enfoque del Currículo Nacional de la Educación Básica, y plantea un buen prompt, plantea una buena indicación para que la inteligencia artificial reciba este ingreso de datos y genere una respuesta apropiada, ¿no? Y ante esa respuesta apropiada es el docente dar si esto es pertinente o no es pertinente, ¿no? Entonces es muy importante esa mirada de centrar la mirada en el desarrollo del ser humano, respetando las habilidades, el potencial de la mente humana, y también respetando y valorando cómo la inteligencia puede beneficiar, ¿no?, en el desarrollo personal del ser humano, ¿no? Lo que veíamos en la definición de la ley 31814, ¿no? El bienestar del ser humano, cómo la inteligencia artificial puede contribuir al bienestar del ser humano. Seguramente eh, brindándonos estas respuestas puede reducir también nuestro tiempo de planificación, no nos quita el rol de la planificación, pero sí nos permite apoyarnos de herramientas que nos van a ayudar a reducir un poco el tiempo, pero seguiremos siendo los docentes quienes debemos guiar a la inteligencia artificial y validar también estas respuestas. Yo voy ahora a responder brevemente es, así como hemos ingresado este prompt, ¿podría una inteligencia artificial cargar el Currículo Nacional de la Educación Básica? Sí, bueno, es una pregunta bastante interesante. Sí, en realidad hay que recordar que estas herramientas de inteligencia artificial tienen distintas características, distintos planes. En la versión Plus de ChatGPT podríamos cargar el Currículo Nacional de la Educación Básica para podríamos plantearle más de 3 a 4 consultas para explorar el archivo en PDF, ¿no?, que carguemos de la inteligencia artificial. Pero también ahí es importante información a través del prompt, como lo hemos hecho ahora. La inteligencia artificial tiene la facilidad de leer información más estructurada y secuencial, ¿no? El usuario controla los datos. Damos con precisión a la inteligencia artificial. Requiero que explores de esta forma y consideres esta información para tu respuesta. Y la IA va a responder mucho más rápido en base a esa información de entrada. Cuando agregamos un archivo en PDF o un archivo externo, la inteligencia artificial también la va a aprovechar, pero extraer esta data le puede generar un proceso más complejo, porque esta data seguramente tiene imágenes, tiene tablas, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial puede requerir algunas técnicas de procesamiento del lenguaje natural para poder interpretar este archivo de PDF que le estamos compartiendo, y eso requiere más capacidad, más tiempo, ¿no? Y en algunos casos también puede perder datos porque de repente no puede interpretar bien la estructura de ese PDF, ¿no? Entonces puede haber problemas de reconocimiento de caracteres, entre otros, ¿no? Es más eficiente compartir esta información de manera estructurada y secuencial a través de un prompt, ¿no? Porque no somos nosotros quienes estamos orientando de forma correcta. Y vuelvo a subrayar, no es que lo hagamos constantemente, no es que yo voy a plantear una actividad y en todas las actividades voy a estar detallándole, actúa como un docente con esas competencias, con esas capacidades. Si es en el mismo chat, recuerda
que sigue el histórico del diálogo, ¿no? Entonces puedo apoyarme de ese histórico del diálogo. Pero puede pasar, y lo estoy acentuando varias veces, que la inteligencia artificial no responda muy apropiado, ¿no? Pero somos nosotros los que tenemos que terminar validando esta información, ¿no? ¿Y por qué hacemos esa estructura ordenada del PRON? ¿Por qué hemos iniciado? Porque es algo que como docentes lo hacemos a diario, ¿no? Lo que acentuaba también hace unos minutos, ¿no? Esto implica la planificación, ¿no? Entonces, cuando nosotros planificamos bajo el enfoque de competencias, eh, partimos de las necesidades de los aprendizajes de los estudiantes. ¿Y qué implica partir bajo las necesidades de los aprendizajes de los estudiantes? Implica que debo comprender la competencia, el nivel esperado de aprendizaje que está descrito en el estándar de aprendizaje, debo conocer el desempeño de grado. Esto me permitirá también identificar dónde se encuentran mis estudiantes, ¿no? En qué nivel de desarrollo de la competencia se encuentran mis estudiantes, qué tan lejos o cerca del estándar de aprendizaje o el desempeño de grado, y en función a ello planteo mi propósito de aprendizaje. Entonces, lo que yo he hecho con esta estructura del PROM, como es el primer diálogo con esta herramienta de inteligencia artificial, le he compartido el enfoque del Currículo Nacional de Educación Básica para que tenga claridad cada vez que responda. No solo le he dado las tareas. ¿Podría la inteligencia artificial responder a tareas si yo le determino, eh, plantéame preguntas sobre eh, tal texto? ¿Podría responder? Sí. La inteligencia artificial va a responder siempre, ¿no? Pero va a depender de cómo nosotros orientamos esa inteligencia artificial para que la respuesta sea cada vez más apropiada, ¿no? Entonces, yo termino esta breve presentación del uso responsable y aprovechamiento de la inteligencia artificial, subrayando esta frase que me parece muy importante, ¿no? Promover el aprovechamiento pedagógico de la inteligencia artificial de manera efectiva, ética y centrada en el ser humano. Es muy importante que todos iniciemos este camino de adopción responsable de la inteligencia artificial. No solo nos maravillemos por lo potente que es la inteligencia humana, antes que da el Enfoque Nacional de Inteligencia Artificial. Entonces, por ejemplo,